Vamos a esperar que llegue un poco más gente y empezamos con la clase. Y explicarle de qué se trata y cuando tenemos estas clases y, bueno, básicamente qué elementos eh, requieren de esta clase, por ejemplo. Comentarles mientras tanto que la clase es una vez al mes, generalmente la tercera semana del mes, y va a ser en este mismo horario, de 7 a 7:45 de la tarde. Y la idea es que lleguen a tiempo. ¿Hola? Hola, Ya. Son 5 personas mientras. Voy a ir explicando de qué se trata la asignatura. Primeramente, esta es la asignatura de convivencia social. Durante el semestre vamos a tener una sola clase al mes por la contingencia y porque por horario es muy difícil hacerlo cada semana. Em, Mi nombre es César Monsalves. Yo soy profesor de inglés, pero también tengo un magíster en educación intercultural e inclusión educativa. Y hago el ramo de convivencia social. Como les decía, este ramo se dicta una vez al mes y este ramo es de participación obligatoria. Significa que ustedes deben estar acá para cumplir con el requerimiento curricular que requiere este ramo. Entonces, lo que pensaba yo hacer es tener cada clase que ustedes vengan una evaluación o tener una guía en el que ustedes puedan demostrar sus conocimientos y ustedes puedan aplicar lo que vemos en clase. Para la clase de hoy traje una guía que no es muy complicada, que integra elementos de lo que vamos a ver hoy día y va a tener una semana a 2 semanas por lo general para terminarla. Ustedes me pueden ir consultando por interno o pueden usar el correo que también en el cual estoy disponible para sus consultas. Mi primera pregunta. ¿Se escucha bien el audio? Que a veces como tengo problemas con el audio, pero ¿se escucha bien? Sí, profe. ¿Sí? sí, se escucha bien. Bueno. Como les decía entonces, lo otro es que yo grabo cada clase. Entonces, para las personas que no pueden asistir por sea por trabajo, yo las voy a grabar la clase y después ustedes después las subo como privado a YouTube. Así que ustedes la pueden ver después para si que tienen dudas o si quieren revisar algo que no le haya quedado claro o que se hayan olvidado, la voy a subir. Entonces, voy a compartirles pantalla ahora y vamos a ver la presentación del día de hoy. ¿Ya? Entonces, estaba poniendo la lista mientras.
Ya, pero mejor lo que voy a hacer es que al final o cuando vaya terminando la clase le voy a sacar un pantallazo a las personas que están conectadas y luego después lo paso acá a la lista que es la lista de ustedes. Ya tengo acá algunos ya marcados que ya están presentes. Entonces, como ya les decía, soy César Monsalves Mancilla, profesor de inglés y hago el ramo de convivencia social. Este ramo contempla tres módulos que lo vamos a tratar de hacer lo más como resumido posible para abarcar los contenidos que requiere este ramo de asignatura. Esta asignatura es para primer ciclo, que corresponde a primero y segundo medio, y tiene que ver con generar elementos y también habilidades y aptitudes para la adquisición de, de relaciones humanas, relaciones interpersonales que sean como afectivas o que sean de calidad. Entonces, dentro de estos tres módulos, nosotros vamos a ver primeramente relaciones sociales en contextos cotidianos, como qué elementos y qué características tiene la convivencia social y cómo nosotros de una manera cotidiana nosotros como vemos y esto forma la convivencia social. También qué habilidades interpersonales tiene la convivencia social y el establecimiento de compromiso, como de qué forma a través de establecer compromiso uno también relaciona eh, convivencia. Dentro del segundo módulo, nosotros vamos a ver los conflictos y cómo se resuelven. Entonces vamos a ver qué elementos tiene un conflicto, cómo se generan, cuál es su origen, de qué forma uno podría combatir desde el origen, también las etapas que tiene un conflicto y también es importante saber qué destreza y técnicas, también habilidad y aptitudes uno debe desarrollar para resolver estos conflictos. Y por último, dentro de este módulo, de qué forma nosotros podemos acceder a la justicia, por ejemplo, eh, para resolver conflictos en la vida cotidiana, ya sea con un vecino o un conflicto que sea, porque uno no necesariamente cuando lo ve como conflicto lo ve como personalmente, como los conflictos que ve en el colegio, los conflictos que ve, por ejemplo, en el trabajo, pero también hay conflictos que van más allá de uno, por ejemplo, los conflictos vecinales, de la junta de vecinos. Entonces, ¿cómo, de qué manera nosotros podemos acceder a la justicia sin necesariamente eh, o cuando el conflicto no se puede resolver, no se podemos acceder a la justicia y que derivan ellos. Y bueno, el tercer módulo es el trabajo colaborativo, que el trabajo colaborativo para acometer problemas y necesidades. Eh, bueno, también generar un proyecto de comunidad y de qué forma uno puede generar proyectos de comunitarios para resolver para el trabajo colaborativo. Les voy a mostrar algunos formatos de cómo se hace, eh, cómo se pueden generar agrupaciones o juntas de vecinos y ese tipo de cosas. Y entonces, eso es lo que se va a ver como en resumidas cuentas durante esta asignatura. Son tres módulos, como ya les decía, y van a ser en total como alrededor de 10 clases. Así que la vamos a hacer como súper resumido. Em, pero este ramo no es como necesariamente, tiene que ser como una exposición. Entonces es necesario que ustedes como comenten, porque la convivencia social no es algo que uno se pueda aprender, sino que algo experiencial y algo que uno lo desarrolla diariamente. Es como se desarrolla a través de la experiencia y hay personas que tienen más habilidades para eso que otras personas. Y es por eso es importante que nosotros podamos compartir durante la clase y podamos dar nuestra opinión, incluso si no necesariamente estará equivocada, aunque puede estar equivocada, sino qué forma a ustedes le hace más fácil para resolver conflictos o para generar relaciones interpersonales de calidad. Mi primera pregunta entonces, y les voy a dar unos segundos para que piensen, es ¿qué es para ti convivencia social? ¿O qué te dice la palabra convivencia social?
Entonces me gustaría que ustedes pueden abrir su micrófono y me digan, por ejemplo, qué creen ustedes que es convivencia social. Relacionarse con el resto. Ujú. Entonces tenemos un elemento que menciona Ignacia Medina, que la convivencia social tiene que ver con... Uno no puede generar convivencia social estando solo. Eh, Vamos a admitir acá. La convivencia social es algo que se genera con de dos o más personas. Y esto pasa porque nosotros seres humanos somos personas que somos somos animales que nos relacionamos o vivimos experiencias con los demás para, por ejemplo, emprender o para, por ejemplo, el trabajo. No necesariamente nosotros no podemos trabajar solos, sino que siempre interactuamos tal vez de una forma más activa o más pasiva, interactuamos con los demás. ¿Qué otro elemento ustedes creen que puede tener la convivencia social? Aparte de que, bueno, te da uno o más personas. ¿Alguna otra definición? ¿O se quedan con esa? Bueno, como definición así como a priori eh, de convivencia social, eh, acá, admitir. Hola, Lorena. Ya. Entonces, como definición como genérica de convivencia social, yo planteo o yo sugiero esta. Los humanos somos seres sociales, establecemos y mantenemos complejas interacciones, nos relacionamos con otras personas, somos seres gregarios, que significa, bueno, esto gregario es, somos seres sociales por naturaleza y como especie. Nuestra supervivencia ha dependido de esta característica. Se designa con el término de convivencia a la vida en común que las personas establecemos ya sea con uno o varios individuos. Entonces, hay una premisa que como que es clave en esa definición, que me gusta porque uno puede, por ejemplo, establecer que la convivencia social es algo natural para las personas y que es atemporal, que por ejemplo uno puede ver la convivencia social no solamente en esta época, sino también hacia atrás. Y, por ejemplo, si ustedes ven unos cavernícolas o una persona como de la era, como antes que se inventara la rueda, como en la prehistoria, ¿qué creen ustedes en lo que ellos se ponían de acuerdo para hacer su... Porque acá en la definición dice algo como que es fundamental, que es el hecho de que las personas progresan a través de la convivencia social. Entonces mi pregunta es si cuando en la prehistoria, cuando habían cavernícolas o neandertales o lo que sea, ¿qué creen ustedes que ellos se ponían de acuerdo en? ¿Qué, en qué se ponían de acuerdo? Por ejemplo, al hacer el fuego, cuando ellos tenían que hacer fuego, ¿en qué se ponían de acuerdo? ¿Qué creen ustedes? En buscar leñas, materiales para Ajá, hacer fuego. ya. Es un rol, eso es un rol. ¿Qué otro, por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama? Ricardo López dio algo clave. Porque, por ejemplo, al hacer fuego, se necesita que hayan personas o hayan como individuos que cumplan diferentes roles. Entonces, el hecho de que se acuerde en un rol, para cada uno significa que uno ya está generando convivencia social. Ya está generando acuerdos para designar roles. Entonces, hay otro elemento. El primer elemento que nosotros usamos es que la convivencia social se genera ante más de una persona. Y el segundo elemento que nosotros vimos sobre convivencia social es que se puede llegar, también se usa para llegar a acuerdos o para designar roles. ¿Ya? Sigamos entonces. Acá salen algunos elementos que yo destaqué para, por ejemplo, para generar elementos de convivencia que son positivos para generar, por ejemplo, una convivencia de calidad.
Uno puede ser el respeto, la seguridad, libertad, la compasión, la responsabilidad y la empatía. Entonces, el respeto es como es el valor que uno le entrega a a otra persona. Es como el respeto implica también tolerancia. El respeto también implica valorar la opinión del otro sin juzgarla, sin prejuzgarla. La seguridad, bueno, implica también eh, seguridad se refiere, por ejemplo, al hecho de que tú debes estar como en tu mejor condición, en una condición física y mental como suficiente como para interactuar con los demás. Y la libertad, obviamente la libertad también es otro elemento importante porque sin libertad no puedes escoger y sin tener ese derecho a escoger sobre una cosa o la otra no puedes como generar convivencia. Bueno, otro es la empatía, que es, por ejemplo, saber ponerse en el lugar del otro, entender que otra persona puede vivir como situaciones diferentes y no por eso es menos valorable. Entonces, siempre es importante ponerse en los zapatos del otro, ¿cómo se dice? Para saber para entender el punto del otro, saber entender el punto del otro. También es importante para generar una convivencia de calidad, ser responsable. Cuando uno adapta compromisos, promesas, por ejemplo, si uno dice, por ejemplo, que, am, bueno, si por ejemplo uno genera como un compromiso o promesa dentro de de la casa, por ejemplo, una puede ser con los hijos, por ejemplo, que si el hijo te adopta un compromiso de que él llegue a cierta hora, entonces eso se debe cumplir y ese es como eso se debe generar dentro como de la convivencia de la casa. ¿A eso se refiere? Ya, acá hay una actividad que me gustaría que ustedes hagan. Entonces, acá yo les voy a mostrar algunas imágenes y yo quiero que ustedes me digan a cuál de bueno, son noticias. Van a ver como una imagen donde salen noticias y yo quiero que ustedes como anoten como en un papel o en su cuaderno y después vamos a compartir la respuesta. Que ustedes me digan de estas noticias cuál de estas corresponden a un problema de convivencia social y ustedes me expliquen por qué. Van a ver una serie de noticias, ustedes me explican cuál de estas corresponden a un problema de convivencia social y me expliquen por qué. Entonces la voy a mostrar en un instante. Se la voy a compartir acá. ¿Ya? Ya. Ya. Aquí en esta es una página como son noticias como hace un mes más o menos, que le tenía guardada esta actividad como hace un mes. Entonces, de esta noticia, quiero que saquen la noticia que tiene que ver con convivencia social y que la anoten y me explique y después vamos viendo por qué corresponde a un problema de convivencia social. Eh, pero quiero que me digan si tienen claro lo que hay que hacer. Díganme sí o no. ¿Hay alguien? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿está claro lo que hay que hacer? Pregunta Sí, nueva. está claro. Ya, entonces les voy a mostrar y ustedes como anotan la pregunta,
lo que crea, lo que es la convivencia social y vamos avanzando. ¿Ya? Esta es una noticia. Vamos a pasar a la siguiente. Lo otro que puedo hacer para que ustedes tengan la noticia es que tienen otra actividad, vienen en ese documento vienen otras actividades, entonces no se lo quería mostrar al tiro, pero mejor se lo voy a enviar a su curso, al WhatsApp de su curso, para que ustedes las tengan igual. Está bien. ¿Ya? Pero vamos avanzando así como a medida que vamos viendo acá. Va a pasar a la siguiente. Esta es la 2 y esta es la 3. Hola. Y esta es la última noticia. Ya. Entonces, sobre la primera noticia, ¿pudieron rescatar alguna que tenga que ver con convivencia social? ¿Y por qué? Si no me contestan, voy a ir llamando a las personas que están acá. Entonces, la primera, ¿qué noticia de las que aparecieron en la primera... O sea, ¿cuál titular de los que aparecieron en la primera noticia ustedes creen que tiene que ver con convivencia social? Y la voy a proyectar acá. Sandra, Sandra Sí, Escobar. De acá, sí, profe. de esta noticia, ¿cuál crees tú que tiene que ver con convivencia social? Mire, profe, si usted presentó algo, yo aquí por lo menos no vi nada. Solamente sonó mi WhatsApp que llegó algo al WhatsApp, pero no me puedo salir de su clase para meterme al WhatsApp. Ah, pero acá ves por ejemplo el documento acá, ¿no?
No, no se ve nada, profe. Yo solamente lo veo a ustedes y el resto son mis compañeros que están en sus fotos y Ah, no veo nada. Nada, profe. de momento. Ya. ¿Ahora se ve, Sandra? Sí, profe, ahora sí se ve. Ya. Tiene que haber avisado, pero ya. Acá, de esta noticia, Uy. de esta noticia, ¿cuál creen ustedes que tiene que ver con convivencia social? Esa es la actividad que vamos a hacer ahora. Entonces van a haber unas diferentes titulares en el cual ustedes deben, por ejemplo, indicarme cuál de esto tiene que ver con convivencia social o cuál de estas titulares tiene necesariamente involucrado convivencia social. Acá una persona que me habló. Ya, después me va a contestar. Tiene malas. Ya. Profesor, usted se refiere a este título que dice Core pidió al Ministerio de Salud vacunar a todos los habitantes de los ríos. Es que, mira, acá hay como una serie de noticias. Una es esa, ¿cachai? ¿Ya? Y acá, por ejemplo, hay otra noticia donde dice se cumple un año desde la detección del primer caso. Y acá dice destacan permisos para culto religioso. Y acá hay 790 detenidos por no respetar cuarentena. Y la última, PDI investiga sustracción desde colegio. De equipo desde colegio. Entonces, mi pregunta es, ¿a cuál de estas titulares de noticia ustedes creen que, que involucra la convivencia social? ¿O cuál de estas tiene que ver con convivencia social? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Yo creo que son los detenidos por no respetar la cuarentena. Ajá. Puede ser una de ellas. Ujú. ¿Y por qué crees tú que tiene que ver con convivencia social? Yo creo que la convivencia social va como de la mano del respeto, Ujú. porque yo, autoridad o la persona adulta de mi casa, o sea, las normas que hay son para respetarlas. Y si Ujú. hay alguien que no respete, obviamente no hay una convivencia, no hay una conversación, no hay un acuerdo de las partes. Porque Claro, si la autoridad está diciendo algo y nosotros obviamente tenemos que respetar lo que la autoridad dice, creo yo. sí. Justamente eso. Tú mencionas un elemento que es súper importante, que es el respeto. Entonces nosotros estamos viendo que la convivencia social y para mejorar, para crear vínculos que sean como de calidad, es necesario tener un respeto. Entonces, por ejemplo, el hecho de no respetar las cuarentenas, los detenidos por cuarentena, significa que, por ejemplo, tú no tienes respeto por la salud de tu prójimo. Entonces sí tiene que ver con convivencia social. Y a eso apuntaba, que esa justamente tiene directa relación con convivencia social. Muy bien. Acá, esta es la siguiente. Entonces acá van a ver, por ejemplo, una noticia, dos noticias, tres noticias y cuatro noticias. Alguien que... ¿Había otra persona que me quería hablar igual? ¿O no? Ya. ¿Alguien que quisiera comentar sobre la siguiente? Acá, sobre esta noticia. ¿Cuál de todas estas noticias tiene que ver con convivencia social? La de terroristas. Ajá. Entonces, esta tiene que ver con... Bueno, bueno, definiciones de terrorista, uno puede ser acá. Por ejemplo, acá dice la noticia sobre presidente Piñera convoca a Guardia Nacional para derrotar esta ola de violencia.
y atentados terroristas. Ejecutivo impulsará proyectos para reforzar el combate al narcotráfico, el ataque a los camiones, infraestructura crítica, el trabajo de madera y las tomas de tierra. Bueno, iba más al este va más al hecho que, por ejemplo, y escogí esta noticia justamente porque a veces se tiende a pensar que la convivencia social es solamente el que tienes cotidianamente, pero también los convivencias social también se generan a través de conflictos que son como más allá del cotidiano. Por ejemplo, lo que se ve en la Araucanía, donde hay como una continua ola de violencia, digamos. Y bueno, este es un conflicto que lleva como siglos. O sea, no es como que necesariamente uno pudiese decir que es una hora, que ahora la gente empezó como a... O sea, el robo de maderas, por ejemplo, el narcotráfico o ese tipo de cosas, pero o el ataque a los camiones, ese no es que no es de ahora, sino que lleva siglos o años como tratando de resolverse. Y el hecho de que no haya, por ejemplo, como políticas de gobierno que vayan orientadas a resolver los problemas que tenga la gente de la Araucanía, la gente de los mapuches incluso, cuando se les quitaron las tierras, o entonces es un conflicto que lleva siglos, y por eso se generan eso como a veces cuando los conflictos no se puedan resolver, o cuando, por ejemplo, las políticas de gobierno no vayan como, por ejemplo, de la mano de lo que necesita la gente, a veces se genera este tipo de conflictos. Entonces, muy bien, porque a eso iba apuntado la siguiente respuesta de esta pregunta. Y la siguiente es esta. Entonces acá van a ver una serie de otras más. Ustedes tienen que decirme cuál de estas noticias tiene que ver con convivencia social. ¿Cuál creen ustedes? Son globalización de la pandemia, variantes descritas en California y Nigeria ya se fueron detectadas, bla, bla, bla. Mírenla bien. Y obviamente si no se ve la imagen, dígame por favor, para saber que estamos como sincronizados, saber que ustedes están viendo la presentación. Profesor, yo no sé si en algún otro lugar está lo que dice, porque aún tengo la presentación del puente Caucao y todo eso, no ha cambiado. ¿No A mí cambió? sí me parece. Yo veo claro. A ver. ¿Se parecen? Entonces voy a... no, ¿a alguien más no le parece lo de la otra noticia? A ver ahora. ¿Se ve o no? Sí, profesor. A lo mejor está tu internet como un poco lento. ¿Puede ser o no? Mire, a mí todavía me sale acá y el del puente y de lo que hablamos, hay 790 detenidos, PDI investiga, no me ha cambiado a mí la imagen de... Ya, voy a parar de presentar. Profe, a Y mí sí me salía de lo anterior. Ya, voy a presentar nuevamente. Entonces para que acá. Ahora sí. ¿Ahora? Yo creo que depende del internet. Mm. Ahora Ahora, sí, profesor, ya. ahora sí cambió. Ya, cuando no se cambie me dices para parar y ponerla de vuelta. Le envié la noticia. ¿Cuál creen ustedes que tiene que ver con esta, con la convivencia social? ¿Alguna opinión? ¿Alguien que crea que o tenga como una idea de cuál de estas noticias tenga que ver con la convivencia social? La de los estudiantes. Claro. Bueno, Profe, yo no la letra es como demasiado pequeña. Ahí ya va sí a que no ser. alcanzo a leer. Ya vamos a tratar de subirle un poquito entonces. Ahora, un poco mejor, ¿o no? Sí, Ya. profe, están bastante grandes las letras ahora, están leíbles.
Ya. Entonces, esta tiene que ver con los estudiantes. ¿Y se acuerdan cuando nosotros vimos los elementos del que tiene la convivencia social? Entonces, uno de los elementos que tiene la convivencia social y para generar como una convivencia social sana es tener la seguridad. Y esta seguridad no solamente tiene que ver con, por ejemplo, la seguridad de estar de andar como en la calle y que no te asalten, sino que esta seguridad también tiene que ver con el hecho de sentirte sano. Entonces, esta noticia tiene que ver con un 74% de los estudiantes chilenos de educación superior presenta síntomas de depresión por estudiar en situación de confinamiento. Entonces, el hecho de no poder salir, de no poder realizarte, de no poder, por ejemplo, incluso, imagino yo que interactuar con los demás o solamente poder interactuar con por la pantalla ha generado problemas de depresión. Y eso afecta necesariamente la seguridad que una persona tiene para la seguridad y esto termina afectando al final la convivencia social con las demás personas. A eso iba apuntada esta noticia. Y la última. Bueno, esta no tiene una. A lo que iba con esta siguiente noticia no tiene que ver con lo negativo, sino que en algo que puede ser positivo para la convivencia social. Entonces, acá vamos a ver a una. eh, eh, Acá vamos a ver tres noticias. Ustedes me digan cuál de estas tres ustedes creen que tiene que ver con la convivencia social. Y en este caso son cosas positivas que afectan, que terminan, por ejemplo, promoviendo mejores relaciones interpersonales. Entonces, ¿cuál de estas tres noticias ustedes creen, estas cuatro noticias, ustedes creen que es mejor o que termina promoviendo mejor convivencia social, digamos? Yo creo que la inclusión universitaria es una de ellas. Ujú. Bueno, inclusión y bueno, hace tiempo atrás, como ya hace 2 décadas atrás, se empezó a hablar sobre lo que es la inclusión y lo que es integración. Entonces, por ejemplo, a veces se tiende a pensar que, o se tiende como a usar como integración e inclusión como dos cosas que son como sinónimos, pero no es así. Hace 2 décadas más o menos se empezó a hablar sobre la integración. Es cuando, por ejemplo, las personas que tenían alguna dificultad física podían eh, entrar, por ejemplo, al colegio y pudiesen estar con los demás, o estando en una sala PIE, por ejemplo. O una persona que tenga dificultades en el aprendizaje puede estar como en una sala PIE y hacer sus actividades como que son diferentes. Y lo que apunta a la inclusión es algo diferente de lo que es la integración. La integración tiene que ver con adaptar a la persona para, para estar, para estar en el sistema. En cambio, la inclusión es adaptar las particularidades del sistema a todas las personas, de toda esta forma que el contenido que uno entrega o la información que uno entrega ya sea, por ejemplo, no solamente educacional, sino también en la MUNI, por ejemplo, que toda esta información que se entrega o estas facilidades sean adaptadas a cualquier persona, a cualquier tipo de persona. Entonces, tener una mirada educativa que promueva la inclusión también indica y fomenta una buena convivencia social. Y lo otro que igual acá, bueno, acá eran dos igual, porque por ejemplo el avanzar sobre la igualdad también tiene que ver con, también podría fomentar una buena convivencia social. El hecho de que haya igualdad salarial entre mujeres y hombres igual termina entregando seguridad a las personas al momento de buscar trabajo y ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que eso genera como elementos de seguridad a las personas independientes de su género. Eso era con la actividad de ahora. Voy a parar de presentar. Y
Les voy a mostrar otro PPT que está acá. Acá. Ya. Entonces esta es la segunda parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Acá hay otra actividad, pero quiero que mejor lo guardemos para la actividad que usted me pueden explicar, pero después de la clase, sino que ustedes me pueden explicar de qué forma estas personas se pueden, por ejemplo, se pusieron de acuerdo. Entonces aquí vemos, era el ejemplo que le daba hace un rato, que acá hay diferentes personas que la convivencia social, a lo que iba es que la convivencia social es un elemento que es atemporal, que ha trascendido, por ejemplo, desde como por ejemplo cuando éramos neandertales hasta estos tiempos, que, que el ser humano solamente progresó cuando, cuando se empezó a juntar con otras personas, cuando se empezó a ponerse de acuerdo, cuando hubieron conflictos. Ahí es importante saber que los conflictos es parte de nosotros igual. El hecho de tener como diferencia y el hecho de tener conflictos de interés, el hecho de tener conflictos, por ejemplo, a la hora de... es parte de una convivencia. El problema sí es cuando los conflictos no se pueden resolver y uno se queda cegado en su propia opinión y no trata de ver la opinión del otro. Entonces ahí se genera un problema en los conflictos. Entonces esto lo dejamos para después. Y vamos a ver el siguiente elemento que es como importante para la convivencia social. Mi pregunta, ¿se ve el PPT, cierto? ¿Se ve, cierto? Sí, Se ve profe. blanquito. Ya. Los tipos de violencia. Entonces el siguiente elemento que vamos a ver hoy día son los tipos de violencia. La violencia es la utilización de la fuerza física o el poder contra uno mismo o contra otros. Lo que debemos saber sobre la violencia, que se puede, por ejemplo, mostrar de diferentes formas. No solo es la violencia física, la que sale explicada acá, también tiene que ver, por ejemplo, con otros tipos de violencia que son como más abstractos, más como no tangibles. Y estos tipos de violencia se pueden demostrar de diferentes formas y la vamos a ver acá. Puede haber un tipo de violencia que es psicológica, esta es la más común, que es la física, la sexual y la económica. Entonces la psicológica puede ser, por ejemplo, en un colegio, cuando, por ejemplo, unos niños molestan a otros, como en la primera infancia, la infancia o la adolescencia. Esto se ve comúnmente, el bullying. o- pero también la psicológica también se ve, por ejemplo, cotidianamente con los adultos, ya sea, por ejemplo, cuando no hay como un ambiente laboral que sea propicio para generar relaciones interpersonales que sean buenas, y cuando, por ejemplo, hay con mucha competitividad dentro del ambiente laboral y entonces se perjudica tu trabajo. Ese tipo también es psicología. Cuando, por ejemplo, hay un líder o un jefe que no tiene mucha habilidad de ser líder, entonces también existe un tipo de violencia psicológica hacia su empleado. A eso me refiero con violencia psicológica. También existe una violencia física que es la más común, por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar o, por ejemplo, violencia cuando no sé, cuando uno hay algún conflicto, por ejemplo, y uno no puede resolverlo, entonces es típico que a veces cuando no se puede resolver hay mucho como rabia o se puede incluso llegar a como a los golpes. Eso también es parte de la violencia física. Me avisa acá el profesor Jorge Cavieres que tienen no, 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 eso no es con usted, ya. Esto no es de acá, perdón. Bueno, la violencia sexual, puede ser los abusos sexuales o ese tipo de cosas. Me refería a eso. Y la violencia económica. Mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que tiene que ver con la violencia económica? ¿A qué les suena? ¿Qué creen ustedes que puede ser la violencia económica?
Yo creo que puede ser igual lo que usted comentaba de lo que es el sueldo del hombre y el sueldo de la mujer. Creo yo que puede ser una violencia. También se puede ser una violencia dentro de una casa donde el esposo sea el que trabaje fuera de la casa y la esposa trabaje dentro de la casa Claro. y no Ujú. manejar un dinero. Creo yo que puede hacer eso, no lo Sí, sé. perfecto. A eso apuntaba, de hecho. Muy bien. Mira, bueno, a veces se tiende como a desvalorizar lo que la persona que está en la casa, a veces, cuando uno hay, por ejemplo, una relación de dependencia basada en lo económico, basada en el dinero que la persona que aporta a la casa, entonces ahí existe tipo de violencia. Aquí una persona está entrando, vamos a admitir. Ah, la profesora. Hola, Tamara. Ya. Entonces, a eso apuntaba con violencia económica. El hecho de que cuando se generan como relaciones de dependencia en la casa, y como decías tú muy bien, al hecho de que cuando el que mayor aporta con ingresos económicos es una persona y la otra persona está dependiente de la otra, se genera ese tipo de violencia económica. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar para después y para esta otra actividad, que donde nosotros debemos como reflexionar sobre una situación cotidiana, sobre lo que mencione que elementos que causan el conflicto y cómo lo solucionó. Ya, esta actividad está para guardada, pero lo voy a dar una semana para que ustedes la completen. Está en la guía que les pasé, acabo de dar, y eso lo vamos a ver después. Y lo último que vamos a hacer el día de hoy es que quiero, por ejemplo, que en esta actividad que está que lo acabo de dar en el grupo de WhatsApp, y que también se lo voy a subir al correo, acá van a ver elementos que promueven una convivencia de calidad, convivencia social de calidad y promueven relaciones interpersonales que sean positivas. Entonces hay 4 elementos y yo quiero que desde la guía que les di, ustedes unan cada una de estas imágenes con el elemento positivo que ustedes crean que es. Entonces, por ejemplo, si esta tiene que ver con el respeto, entonces ustedes la van uniendo, la 4 va con la A. Y como ya les decía, se los di a su WhatsApp, al grupo de su WhatsApp. Y también lo voy a subir al correo. Ya. A ver, voy a parar de presentar. Hasta el momento, sobre convivencia y sobre las actividades que vamos a hacer, ¿hay alguna duda en cómo se... alguna duda sobre la actividad que hay que hacer? ¿Y cuándo son los plazos? ¿O algún... Disculpe, profesor, ¿Sí? los estudiantes, lista en el chat. Gracias, eso solamente. No, no tenía muy bien. Como la lista que está en el... No, ellos saben que tienen que escribir su nombre en el chat para quedar presentes. Ah, ya, ya. Pero, ya. Lo que estaba haciendo igual, Tamara, es que, por ejemplo, yo sacaba en un pantallazo a la cámara y después lo iba anotando en una lista que tengo acá. Pero si eso es así, entonces, ya. Pongan, entonces, en el chat su nombre y su apellido, por favor, para que Sí, quede no te guardado. preocupes, yo te ayudo con la lista. La dejo en el WhatsApp del grupo también para que te quede evidencia de quiénes se conectaron y más o menos quiénes tienen claridad de lo que tienen que hacer para entregar su nota. ¿Ya? Me disculpo contigo también con el tema de la asistencia y poquita asistencia, pero la verdad es que yo tenía entendido que las clases eran miércoles o el jueves, pues entonces no les avisé a los chicos que se organizaran para hoy día. Ah, ya. Así que me disculpo por ello, voy a dejarlo pasar nomás porque son muy poquitos, no es ni siquiera la mitad. Ya. Así que bueno, ahí entre ellos se tendrán que poner al día. Ya. Ya, antes de irnos, me gustaría explicarle cuál es la guía que vamos a hacer ahora. Y esta guía va a quedar como para 2 semanas más. Y quiero que ustedes como puedan hacerla y me la entregan, no, la próxima semana, antes del día miércoles. Y la puedan completar.
Y es sobre las actividades que hemos estado haciendo durante la clase. Lo voy a mostrar en un instante. Y es también para las personas que no pudieron asistir hoy día. Y para que tengan como registro de que del trabajo que hicimos igual. Entonces, la primera actividad era de lo que él decía, que desde de toda esta titular de noticias, ustedes me digan cuál tiene que ver con convivencia social y cuál de estas noticias tiene que ver con convivencia social y me expliquen el por qué. ¿Ya? Acuerda que son 4 noticias, 4 portadas de noticias, 4 portadas de titulares de noticias, y ustedes me indican cuál de todas esas noticias tienen que ver con convivencia social, de acuerdo a los elementos que hemos visto durante la clase. Y acá está la respuesta, cuál es la noticia y el por qué. La segunda actividad que les había dicho es que ustedes reflexionen sobre 3 preguntas. La primera es cómo son las relaciones y la convivencia entre los miembros de su comunidad actualmente. Se refieren a los vecinos o lo más cercano, por ejemplo, a los vecinos o en tu trabajo, por ejemplo. La segunda pregunta es qué elementos positivos usted encuentra que la relación diaria son elementos positivos en la relación diaria con los miembros de su comunidad. Y la tercera pregunta, ¿qué elementos perjudican esta relación con su comunidad? Esas 3 preguntas, y las pueden completar acá. Y la tercera actividad es lo que les decía, que acá van a haber 4 imágenes con letras. Entonces acá van a haber 4 elementos que influyen positivamente dentro de una convivencia social y relaciones interpersonales. Positivamente. Entonces ustedes me indican, por ejemplo, de acuerdo a las imágenes que estén acá, ustedes van llenando, por ejemplo, acá, si ustedes creen que esta va con la 1, entonces ponen la letra A acá. Esa es la guía que vamos a hacer para el día de hoy. Y acuérdense, es muy importante que ustedes pongan su nombre y su curso. Y si yo les voy a dar, por ejemplo, les voy a dejar mi correo para que ustedes puedan enviar. Pero es súper importante que ustedes pongan nombre y su curso. Eso. Entonces, eso sería por la clase de hoy. Muchas gracias por su asistencia y por su puntualidad. Llegaron como... para las personas que llegaron puntuales. Buenas noches y les voy a dejar... obviamente, para las personas que faltaron voy a grabar la clase. Hasta la próxima. Antes que te vayas, César, disculpa ¿Sí? que te un segundito. ¿La subes al correo la clase? Podría subirlo al correo, pero que lo que estaba haciendo es, lo que estaba haciendo es grabar la clase. ¿Sí? Entonces la subo a YouTube y después ya. Eso estaba haciendo. ¿Ya? Súper, excelente. Muchas gracias, te pasaste porque Bueno. como tuvimos a tu asistente, que estés bien. ¿La próxima clase cuándo es? Es en un mes más. Pero ya. Voy a dejar en claro que tienen una semana hasta el miércoles de la próxima semana para hacer la actividad. ¿Ya? Ok, listo, gracias. Chao, que estén bien. Chao. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Descansen, les queda toda la semana libre entonces a los demás. Sí. Así que descansen.